Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, vamos a seguir con nuestro estudio de los dones. Hemos estudiado ya algunos. Vamos a hablar de los dones de sanidades. Es un don de poder. ¿Qué quiere decir? Los dones de poder, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros. Es un don por el que usted tiene que hacer algo. La fe, ya lo vimos, no es que usted tiene que creer algo, sino que usted tiene que hacer algo. Y la sanidad, pues igualmente es algo que usted tiene que hacer. Es el poder por el cual una persona, un creyente, usado por Dios y por el Espíritu, se le manifiesta sanando a un enfermo. No es un don que se le da a la persona que está enferma, sino que se le da a otra persona que el Señor va a usar para sanar a ese enfermo. Las dos veces que aparece este don, aparece en plural. Es el único don que aparece en plural. Y la palabra dones, nosotros la podemos ver en plural en el texto que hemos leído. Dice que a otros dones de sanidades. También leemos en 1 Corintios 12:30. Tienen todos dones de sanidad. Nos damos cuenta que la palabra que está en plural no es la palabra sanidad. En el primer texto dice dones de sanidades, en este texto dice dones de sanidad. ¿Qué es ese plural? Algunos han interpretado que ese plural significa que hay un don para cada enfermedad. Incluso algunos se habían presentado como que yo tengo don de sanidad para sanar la boca, otros para sanar enfermedades de tal tipo, de tal otro. Esto es un error. Primero porque en la Biblia vemos que la misma persona puede sanar varias enfermedades. Y segundo porque ya dijimos que los dones espirituales no son algo que se posee, no son algo que se tiene, sino que es una manifestación temporal del Espíritu a través de alguien. Es decir, que de pronto usted un día, el Señor le da esa manifestación, usted sana a una persona, pero ya nunca más le pasa. No pasa nada, porque ya veremos que el don de sanidad es muy distinto a la sanidad, muy diferente, de la misma manera que hemos visto que el don de fe es distinto a la fe. Y muchas veces se confunde cuando uno tiene mucha fe y dice que él tiene el don de fe porque tiene mucha fe, y dijimos, eso no es así. El don de fe es una cosa, el fe como fruto que aumenta es otro. De la misma manera, una sanidad es una cosa, el don de sanidad es otra, pero vamos a hablar de esto. En realidad yo creo que el plural en la palabra dones es porque en la sanidad hay involucrados varios dones. Hay involucrado el don de fe, hay involucrado el don de ciencia, incluso puede haber involucrados otra clase de dones. Podemos ver aquí una pequeña
texto que nos puede servir de ilustración en Mateo 9, 28 a 33. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí tenemos dos sanidades, una detrás de otra. Usted ve la diferencia entre esas dos sanidades. Si se da cuenta, el ciego o los ciegos les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero al mudo tenía un espíritu. ¿Cómo sé yo cuál es la causa de la enfermedad? Algunos se aventuran. De pronto les llega a un ciego, Señor, el espíritu de ceguera. ¿Conoces si tiene el espíritu de ceguera? ¿Vas a reprender un espíritu que no sabes si está? Tienes que tener discernimiento de espíritu. Si no, no lo sabes. De la misma manera, cuando miramos esos que el Señor les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, tendrían una gran fe. ¿Cómo sería la fe de esas personas? Quiero decir, cuando nosotros hablamos de sanidad, estamos hablando de algo que puede involucrar otros dones, otras circunstancias, otras cosas. Y vamos a irlo viendo durante este estudio. A los ciegos les toca los ojos, conforme a vuestra fe os sea hecho. Por cierto, siempre que el Señor dijo esa frase, es porque la persona tenía fe para ser sanada. O sea que si alguien no es sanado, no es porque no tenga fe. A veces no es que eso se hace conforme a la fe de cada uno. Si usted tiene fe, se sana. Si no tiene fe, no se sana. Pero siempre, cuando se ha hecho así, es porque tenía fe. ¿Y cómo sabe el sanador que tiene fe? Pues tal vez por un don de ciencia. Yo qué sé. Pero en todo caso, como vemos, son muchas cosas, o muchos dones incluso, los que pueden estar incluidos en esos dones de sanidades. A los ciegos les toca los ojos, al mudo le reprende el espíritu, y aquí tenemos algo que nos enseña que nosotros no vamos a estar orando como si diéramos palos de ciego a ver qué está pasando. Señor, si es un espíritu, quítalo. Señor, si es una enfermedad, sánala. Señor, si es... No. Cuando oramos, cuando tenemos un don, sabemos lo que estamos haciendo, porque es una manifestación del espíritu para el Señor. Bien, vamos a hablar un poquito de la enfermedad. La enfermedad sin duda es una realidad en la vida. No hay nadie que no haya estado enferma. Todos hemos enfermado alguna vez. Es una realidad en la vida del hombre y en la vida del creyente. No hay nada de malo en que un creyente esté enfermo, ni hay ningún problema. Esto es un resultado del pecado. Es un resultado de lo que sucedió en el huerto del Edén. Y por lo tanto el responsable pues es el diablo. En Génesis 2:17 la expresión ciertamente morirás en hebreo, no aparece la palabra ciertamente,
sino que aparece 2 veces el verbo morir. O sea que podríamos decir que la traducción sería: el día que de él comieres, morir, morirás. O el día que de él comieres, muriendo, morirás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que a partir de que él comiera, empezaría un proceso de degeneración que conduciría a la muerte. Muchas veces la gente que no sabe esto, que es la mayoría, porque siempre se traduce ciertamente morirás, dicen luego, pues Adán pecó y la Biblia dice que en ese mismo día tenía que morir y no murió. No lo dice. Lo que dice es que en ese día se iniciaría un proceso que llegaría a la muerte. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de un proceso que llevaría a la muerte a través de ¿qué? De la enfermedad. Eso es lo que se introduce en este momento. Nosotros podemos leer en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. La muerte espiritual, la muerte del espíritu, que fue inmediata, en el mismo momento que pecó, Adán murió espiritualmente hablando. Esa muerte evidentemente es una muerte espiritual, pero la muerte física va a llegar por medio de la enfermedad. Nadie muere de viejo. Prácticamente nadie. No sé si alguien habrá muerto de viejo alguna vez. Siempre lo que sucede es que con el tiempo nuestro ADN pues se va deteriorando, nuestra capacidad física de resistir es menor, y llega un punto que alguna enfermedad, alguna cosa, pues es la última que nos ataca y nos lleva a la muerte física. Por tanto, podemos decir que toda enfermedad es por causa del diablo. Lo que no podemos decir es que cada enfermedad es un ataque del diablo. Es decir, cuando alguien dice, no, a mí el diablo me atacó y me dio gripe, no es el diablo quien le dio la gripe, sino que usted salió en pijama al balcón. No, pero eso es por culpa del diablo. Es verdad. Si no hubiera pasado lo de Edén, no se hubiera introducido en el mundo el pecado, no se hubiera introducido en el mundo la muerte, y evidentemente todo lo que suceda, por más que sea natural, le podemos echar la culpa al diablo. Por ejemplo, vemos aquí en Lucas 13:16. Perdón, antes de esto tenemos que leer Lucas 13:16. No. 13, del 10 al 13. Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bien, usted puede pensar que aquí hay un espíritu de enfermedad, dice. Sin embargo, esto no es más que una manera de hablar, puesto que no hay una reprensión del espíritu. Sí, fue sanada, pero no se le echó fuera un espíritu de enfermedad, sino que le dijo, eres libre de esa enfermedad. Se trata pues de una enfermedad física, y podemos hablar de un espíritu de enfermedad. Si quiere hablar así, pues está bien. Como usted puede tener un espíritu afable, puede tener un espíritu nervioso, o puede tener un espíritu de muchas maneras. Evidentemente puede ser así, pero no era un ente espiritual que habitaba en ella, porque en tal caso hubiera tenido que ser echado. Sin embargo, cuando Jesús es acusado por haberlo hecho en día de reposo, dice en Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18
debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús argumenta que esa enfermedad era una atadura de Satanás. No que estaba poseída por un demonio. Pero toda enfermedad es una atadura. Amén. Nos ata a la cama, ata nuestros sentidos, ata nuestro bienestar, ata lo que sea. Siempre hay una atadura en toda enfermedad, y esa atadura es debida a lo que sucedió no es que el diablo le esté atando en este momento, o que haya un diablo por ahí alrededor suyo, o que el diablo esté dentro de usted. Esto se puede ilustrar con las enfermedades físicas. Hemos pasado una pandemia, un COVID. ¿Cuál fue el origen del COVID? Buena pregunta. Ni se sabe. Pero vamos a darle una credibilidad a una teoría, ¿no? Algunos dicen que fue un murciélago, otros que un pangolín. Los chinos. No sé, un murciélago chino. Yo qué sé. Pero vamos a decir que fue un murciélago. Entonces, todos los que tuvieron COVID, podemos decir que fue por causa del murciélago, ¿no? Pero no que el murciélago les mordió, no que el murciélago les atacó, no que el murciélago les poseyó. El murciélago lo que hizo fue introducir el virus. Ya iba el virus. Se extendió. Que es lo que dice la palabra del pecado. Entró el pecado y ahí va el pecado. Entonces uno peca y dice, no, esto es un ataque del diablo. Hombre, sí, porque eso empezó ahí. A usted le da el COVID y dice, esto es el murciélago aquel. Pues sí, pero no quiere decir que ese murciélago le haya atacado a usted. No se trata pues de una posesión de un ente espiritual diabólico en la persona, sino algo que es una enfermedad física. Por eso en este caso que hemos visto, Jesús no reprende ningún demonio, aunque dice que era una atadura de Satanás, porque evidentemente es una atadura por causa de él. O sea, que si toda enfermedad es una atadura de Satanás, toda sanidad es una desatadura de Dios. De la misma manera que una muerte, la muerte es una atadura de Satanás, evidentemente, porque fue Satanás quien introdujo la muerte. Entonces usted dice, entonces cuando una persona muere, ¿qué pasa? Que le entra un espíritu de muerte, le entra un ser espiritual en su cuerpo que lo mata. No, muere de una forma natural. ¿Qué pasa cuando yo enfermo? ¿Entra un ser espiritual en mi cuerpo que me enferma? No, enfermo de una manera natural. Naturalmente, también le digo, si no fuera por aquello que pasó en Edén, si no fuera porque el pecado se introdujo, y con el pecado se introdujo la muerte, y para que hubiera muerte se introdujo la enfermedad, pues nada de todo esto pasaría, y usted nunca enfermaría. Ahora bien, también es verdad, hay que decirlo, que a veces puede venir por posesión del diablo. Es verdad. Probablemente las pocas veces, pero puede ser. A veces sí lo es. Por ejemplo, después del pasaje de la transfiguración, en Marcos 9:17, Marcos 9:17, mi hijo tiene un espíritu mudo. Y en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿ven lo que es una sanidad por espíritu? Hay una reprensión al espíritu. Es un mudo
Le podría haber hablado de otra manera, le podría haber dicho conforme tu fe te sea hecho, pero está reprendiendo un espíritu porque hay un espíritu. Por cierto, en Mateo se le llama a este hombre lunático. Mateo 17, del 15 al 18. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Le trajeron, aquí dice Mateo, que le dijeron que era lunático. La palabra lunático solamente la usa Mateo y la usa en dos ocasiones. Aquí y en Mateo 9, 32 y 33. Tan pronto ellos salieron, le trajeron un mudo endemoniado. Perdón, me equivoqué. Mateo 4, 24. Estoy liando ahí con los versículos. 4:24. Mateo 4, 24. Dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjese que aquí Mateo separa endemoniados y lunáticos. La palabra lunático significa alguien que tiene una enfermedad por influencia de la luna. Y fíjese cómo son las creencias, ¿no? Mateo hacía esa distinción. Es muy interesante esto porque Mateo era judío y escribía a los judíos. Y es el único que usa esa palabra y separa a los lunáticos de los endemoniados. Jesús no los separó. Jesús le llamó endemoniado y le sacó el demonio. No hay enfermedades por influencias lunares. No hay enfermedades por influencias del medio ambiente. O sea, no hay maldiciones que traigan enfermedades. En Mateo 9, 32 y 33. Salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Siempre que hay un demonio, hay que echar fuera al demonio. Si está, tendríamos que tener discernimiento de espíritus para saber si es por causa de un demonio o no, a fin de poder hacer esa oración para echar fuera del demonio y evidentemente hacerla por la unción de Dios y en el poder de Dios, que sería con el don de Dios. Eso no es una cuestión de que uno tenga que adivinarlo, o que uno tenga que considerarlo, o uno tenga que imaginarlo. Demasiadas veces se oye decir: yo creo que tiene un demonio. Eso es una barbaridad. No que sea una barbaridad que lo tenga, puede ser que lo tenga, pero si solamente lo cree no vale para nada. No sirve de nada. No voy a poder orar para que salga un demonio si no estoy seguro de que existe ese demonio. Y si no hay fe, pues no se puede salir. De manera que la enfermedad, ¿por qué viene? Causas naturales, o puede venir por una posesión demoníaca. Pocas veces, pero puede pasar. O también puede venir por el pecado personal de cada uno. También digo pocas veces, pero puede pasar. En Deuteronomio 28, versículos 35 y 45. Herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser
El 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que él te manda. Una de las consecuencias de la desobediencia en la ley, y podría suceder hoy también, es la desobediencia a Dios. En ese caso, si el problema es la desobediencia a Dios, cuando llega la obediencia, desaparecería la enfermedad. Deuteronomio 7, versículos 12 y 15. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos por obra, Jehová, Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y el 15, Apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrezcan. cuando llegaría la obediencia, quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Amén? A veces se invocan estos versículos por sanidad, cuidado con ellos. Porque si usted está invocando al Señor que Él promete quitar toda la plaga, usted tiene que estar guardando todo lo que Dios ha dicho. Porque esa es la promesa. ¿Ah? Pero bueno, en todo caso podemos ver el caso de gente que por causa de su pecado estaba enferma. En Juan 5:14 Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. no peques más. Si pecas más, te viene algo peor. ¿Ah? ¿Qué estamos viendo? Bueno, la posibilidad de que la enfermedad se deba a la desobediencia. En tal caso, poner las cosas bien delante de Dios, el arrepentimiento, la confesión, etcétera, sería lo que nos traería el alivio de la enfermedad. Normalmente, la enfermedad viene por causas naturales. Por ejemplo, en Oseas 7:5, lo hicieron enfermar con copas de vino. O sea, la enfermedad que surge naturalmente por las malas costumbres, o aunque hayan buenas costumbres, pero por lo que sea, llega esa enfermedad. En Juan 9, del 1 al 3, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. está diciendo, hace una pregunta a Jesús, un poquito capciosa, un poquito para ponerlo en un aprieto. ¿Por qué está este hombre enfermo? ¿Qué pecado ha cometido? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Una pregunta un poco tonta. No podía pecar porque era ciego de nacimiento. O sea que no podía haber pecado antes de quedarse ciego. Pero le están haciendo la pregunta para ver qué va a decir Jesús. Y Jesús dice, no tiene nada que ver con el pecado. Algo natural. ¿Por qué nació ciego este hombre? No lo sabemos. Porque es así, no lo sabemos. Es algo natural que sucedió. No fue que el diablo ahí le tentó, no fue que el diablo castigó a los padres, no fue que Dios castigó a alguien. No, sucedió de una manera natural. Lo que pasa es que aunque sea una enfermedad natural, para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios puede sanar, pero eso lo veremos después. Ahora lo que me importa es que usted entienda que debe cuidar su cuerpo. Primera de Corintios 3,
16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debe saber que lo que usted haga con su cuerpo le puede hacer enfermar. Esto es así. Cuídelo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuide ese cuerpo. Nosotros ya decimos, no tenga vicios, no consuma sustancias que destruyen el cuerpo, que destruyen la mente, mantenga una vida sana delante de Dios. Amén. Porque la mayoría de las enfermedades vienen por causas naturales, por causas que no tienen que ver ni con el diablo, ni con el pecado, sino simplemente por las cosas que naturales, por no haber sabido cuidar nuestro cuerpo, por tomar excesos, por tener imprudencias o lo que sea. En 2 de Reyes 4, 38-40 tenemos un ejemplo. Eliseo, de Reyes 4, 38-40. Sí, Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Después sirvió para que comieran los hombres. no, hasta 40. Sí. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Halló una como para montes y llenó su falda de calabazas. Regresó y la rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado empezaron a gritar: hombre de Dios, hay muerte en esa olla, y no se lo pudieron comer. Hay muerte en esa olla estaba mala. La gente enfermaba. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había pasado que pusieron aquí unas cosas que dice, no sabía lo que era. Que vamos a preparar un potaje. Salió al campo, encontró ahí unas calabacitas, yo qué sé. Dijo, esto para el puchero, esto para el puchero, esto para el puchero, esto para el puchero. ¿Ah? No sabía lo que era. No, cuidemos nuestro cuerpo, no sepamos qué comemos, cómo lo comemos. Sepamos cómo cuidamos el cuerpo, dónde lo metemos. Abriguémonos cuando haga frío, ¿no? Yo qué sé, tengamos cuidado, porque la mayor parte de las enfermedades vienen por causas naturales. También puede venir por impureza delante de Dios. En 1 Corintios 11, 29 y 30. Pablo está diciendo a los corintios que algunos habían participado en la mesa del Señor sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Es decir, ellos estaban participando como si participaran de un banquete del mundo. Estaban participando como si participaran de algo mundano. Entonces esa irreverencia, esa falta de integridad delante de Dios les trajo a enfermedades e incluso a algunos la muerte. Todavía podemos decir algo. Puede ser una bendición la enfermedad. Puede ser algo de parte de Dios para nuestra propia bendición. En 2 Corintios 12, del 7 al 10.
a cada uno es dada la manifestación. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Qué texto más interesante en lo que estamos hablando hoy? ¿Cómo llama Pablo a su problema? Un mensajero de Satanás. ¿Cómo estaba orando Pablo? Estaba orando que lo quite de mí. ¿Era Pablo un endemoniado? No se preocupe que no le voy a decir que sí. Ciertamente no. Cuando nosotros hablamos que la enfermedad viene del diablo y que el diablo es el que nos trae las enfermedades, no estamos hablando de posesión. No estamos hablando de una actividad directa del diablo sobre nosotros. Pero sí es evidente que es el diablo quien lo trae. Sí, el problema que tenía Pablo, no lo sabemos, muy posiblemente fueron problemas de vista. El origen de esos problemas tampoco lo sabemos, pero sabemos que en un día al mediodía pudo ver un resplandor mayor que el resplandor del sol y que se quedó ciego, y probablemente tenía problemas de vista. En Gálatas 6:11 Cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. normalmente Pablo dictaba sus cartas a hermanos que las escribían. En la epístola a los Gálatas él dice: mirad con qué grandes letras os escribo con mi propia mano, porque seguramente no veía bien, estaba usando letras grandes, como uso yo también, que no veo bien, ¿verdad? Entonces probablemente él tenía ese problema de vista. Sin embargo, ese problema de vista Dios quería que lo tuviera. Y era un instrumento de Dios para el bien de Pablo. Para Pablo era una bendición esa enfermedad, fuera la que fuera. Además de esto, uno tiene que ser de la vista. Sabemos que él era enfermizo, que era poco elocuente. Pablo no era un hombre muy elocuente. En 2 de Corintios 10:10 la gente pensaba que su presencia corporal era débil y que su palabra pues no era muy elocuente, no era muy apreciada. Solo tenemos una descripción de Pablo, curiosamente la tenemos. Es una descripción en un texto del año 150, más o menos, después de Cristo, un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla, y allí le describe como un hombre de baja estatura, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas, robusto quiere decir gordo, de cejas fruncidas y de nariz aguileña. No era muy agraciado, ¿no? No, toda enfermedad tiene su origen en Satanás, en el Edén. Toda enfermedad tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el problema
de la debilidad de nuestro cuerpo, porque desde que el hombre pecó, el cuerpo se debilita por enfermedades hasta que llega la muerte. Pero todo este proceso no está fuera del control de Dios. Todo este proceso no es algo que lo hace el diablo por ahí, como que Dios no tiene nada que ver con eso. Cada cosa tiene su lugar. En Job 2:10. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La historia de Job es muy interesante. La esposa de Job no lo resistió. Job fue capaz de resistir la prueba, la esposa de Job no. La mujer pues no aguantó tanta presión, no aguantó tanta desgracia y quiso acabar con eso. Pensó que lo mejor era rendirse, pensó que no valía la pena mantener una integridad para nada. Pero cuando Job le reprende sus palabras, le dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job nunca en su libro achaca sus males al diablo. Nunca dice que fuera el diablo quien lo hiciera. Y si usted quiere decir, no hermano, pues fue el diablo, porque la Biblia dice que fue el diablo. Pero ciertamente fue Dios quien lo permitió. Todo está bajo el control de Dios. Amén. Siempre. Siempre está bajo el control de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que todo viene de parte de Él. En Job 5:18, palabras de Elifaz. Porque Él es quien hace la llaga, Él la vendará, Él quiere que su De Dios viene todo. Su medida y su dosis. Quiere decir, usted enferma, usted cae malo, pero según lo que Dios permite, según lo que Dios quiere, Amén. para que llegue la sanidad, para que llegue la gloria de Dios a su vida. En Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amén. De la boca del Altísimo sale todo, hermano. Todas las cosas están bajo el control de Dios. La razón por la que Adán no murió el mismo día que pecó es porque Dios no lo permitió. Aleluya. Empezó una degeneración física, empezó un morir lento, muy lento en el caso de Adán. Vivió 900 años, más de 900 años. Pero ese proceso fue porque Dios quiso que fuera así. Podía haber sido algo inmediato. De pronto Adán y Eva podían haber muerto en el mismo momento que pecaron. Y Dios podía haber creado otro hombre y otra mujer. ¿No? Hubiera podido pasar así. ¿Por qué no pasa así? Pues porque Dios no quiso. Fácil, ¿no? Todo lo que nos viene, hermano, sea malo, sea bueno. Usted si quiere le puede echar la culpa al diablo. De hecho, el diablo tiene la culpa de la muerte, tiene la culpa de la enfermedad, tiene la culpa de lo que pasa. Pero puede dar gloria a Dios. Porque cada cosa, como sucedía con aquel ciego de nacimiento, es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Aleluya. Por último, digamos que puede venir como un castigo de Dios a una desobediencia grave. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. En Deuteronomio 32:39. Ve ahora que Dios
hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo quiero, yo sano. No hay quien pueda llegar a mi mano. Aquí las expresiones que nosotros vemos están en un contexto distinto. Dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Pero la expresión no hay quien pueda librar de mi mano indica claramente que si yo hago morir o ese yo hiero es consecuencia de un castigo de parte de Dios. Pero cuando hay un castigo de parte de Dios, también hay un perdón de parte de Dios. Cuando hay una acción de parte de Dios como castigo a un pecado, también hay la posibilidad de ese perdón. Nosotros tenemos que ver entonces la enfermedad como algo que nos puede venir por muchas causas. Lo más normal es que venga por causas naturales y lo más normal es que no haya ninguna de estas cosas extraordinarias, pero no deja de ser interesante que usted lo considere. Si Dios castiga con enfermedad, usted sabrá que Dios le está castigando. No lo tiene que adivinar. Usted de pronto faltó un culto, después se fue y le pasó algo. Usted dice, ay, eso es porque falta el culto. No. Si Dios le castiga, le quedará claro que le castiga y por qué le castiga. Porque la finalidad del castigo es que usted entienda y corrija su comportamiento. No que usted adivine qué está pasando. Usted está ahí y le pasa algo. ¿Y por qué me pasa esto? Ah, sí, no, es que dije una mentira y claro, me ha caído aquí un castigo. No, cuando Dios castiga, Dios explica y dice por qué está castigando. Y lo dice claro. Podemos ver en Números 12, del 4 al 13. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. María y Aarón murmuraron contra Moisés y Dios la reprendió y María fue castigada con lepra. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios argumenta las razones. Que cuando María ve su lepra, cuando Aarón ve la lepra de María, cuando Moisés ve a María leprosa, ellos saben cuál es la causa de esa lepra. Que no eran causas naturales, por cierto. Ellos tenían claro eso porque Dios había estado hablando y había estado diciendo las razones con las que estaba castigando a María. Hay esa posibilidad que Dios castigue con enfermedad. La hay. Yo creo que no es muy común hoy en día, porque no estamos en tiempos de juicio, estamos en tiempos de misericordia. Amén. Pero puede suceder. Ahora, cuando algunos han pensado que hay enfermedades que son castigos de Dios, es un poco complicado defender. A veces cuando suceden catástrofes, dicen, no, esto es porque ese país hizo tal cosa y Dios los está castigando, o eso es porque tal cosa, pero es que realmente si Dios castigara a todos los países que hacen mal, Amén.
no se escaparía un solo país. Porque Dios iba a castigar un país y no iba a castigar al otro. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, hermano, es que si yo estoy enfermo, esa enfermedad que usted tiene puede ser para su muerte. Puede ser. Todos morimos de enfermedad. O puede ser para la gloria de Dios. Puede ser para que... Y no está bien dicho así, porque también la muerte del creyente es para la gloria de Dios. Pero, en todo caso, mirándolo desde este lado del sol, o de este lado de las cosas, ¿verdad? Decimos, a ver, si usted está enfermo, no, confía en el Señor. ¿Qué tendrá el Señor para usted? ¿Qué va a hacer el Señor en su vida? ¿Qué va a poder aprender de esa enfermedad? ¿Qué va a poder entender de esa enfermedad? La semana que viene vamos a seguir hablando un poquito de estas enfermedades que hay en la Biblia por castigo. Varias personas en la Biblia son castigadas con enfermedad. Normalmente son por pecados graves cometidos contra Dios y que Dios ha reivindica para que nosotros sepamos, porque estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Amén. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que sacar ahí, hermano? Miren, las historias del Antiguo Testamento son muy interesantes, podemos sacar muchos detalles de ellas, ¿verdad? Pero detrás de cada una hay como una enseñanza práctica para nosotros hoy, hermano. Nuestra vida en santidad, nuestra vida delante de Dios, debe ser lo mejor que podamos. Yo sé que perfectos no somos nadie y que perfectos no podemos ser nadie. Pero quizá mejores de lo que somos podríamos ser todos. Entonces tal vez habría que esforzarse un poquito más, ver cómo nosotros podemos andar mejor en la presencia de Dios. Quizá en este tiempo no nos vaya a castigar Dios, estamos en otro pacto, estamos en otras circunstancias, pero eso no significa que para Dios no sea igual de grave. No quiere decir que para Dios no sea igual de grave. Por cierto, le voy a decir una cosa. En este pacto hay milagros de juicios de Dios. Los veremos más adelante, pero le adelanto algo. La ley no condena a muerte a los mentirosos, pero en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira murieron por mentir. ¿Es usted mentiroso? Fíjese, en el antiguo pacto nadie murió por mentir, ni a nadie lo mataban por mentir. En el nuevo sí, porque Dios es el mismo. No olvidemos eso. Estamos en la gracia, pero Dios es el mismo. No estamos bajo la ley, no somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por la gracia. Pero a nuestro Dios le siguen desagradando lo que le desagradaba. Y le sigue agradando lo que le agradaba. Y vamos a procurar serle agradables. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. El nombre del Señor. ¿Sí? ¿Se acabó? Bien. ¿Se acabó? Pero esto tan corto y esta primero tan corta. Vea.